los panes sin levadura también está empezando lo que es la fiesta de la Pascua. Vuelvo a repetir, la fiesta de la Pascua con los panes de levadura de una semana empezaba este primer día. Entonces, nuestro Señor Jesús es el que manda a los discípulos para que se prepare ese día de la Pascua. Entonces, nosotros podemos ver esto en estos pasajes que hemos leído. Y preparado. Y tenía que ser en un lugar fijo, determinado por el cabeza de familia. En este caso, nuestro Señor Jesús es el que determinaba celebrarse la Pascua. Estaba escrito en la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 16 del 5 al 8. Él es el que determina dónde se va a celebrar la Pascua. Y esto es lo que nosotros podemos ver en estos versículos del 12 al 16. El primer hecho de antes de celebrar la Pascua era que Él es el que determina dónde celebrar la Pascua. Lo que podemos ver también, esa celebración de la Pascua, es en la presencia de sus 12 discípulos. Entonces, la Pascua es una plena comunión con toda la iglesia. Eso es lo que podríamos ver en este pasaje. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta primera parte. La segunda parte está del versículo 17 al versículo 21. En esta segunda parte, del 17 al 21, cuando ya llegó la noche, como dice ahí el pasaje, y cuando todos estaban sentados, él habla de la traición que va a recibir. Y ahí podemos ver que dice en el versículo 18, que dice que uno que come conmigo, uno de ustedes que come conmigo, me va a entregar. Eso también, hermanos, ya estaba escrito en la palabra del Señor, de alguien que le iba a traicionar. Y eso está y en el Salmos capítulo 41, versículo 9. Es por eso que los discípulos preguntan, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él responde en el versículo 20, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Hermanos, entonces, pero ¿quién era? Porque estaban todos allí en la mesa. Entonces, el Señor Jesús habla en el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Por qué dice según que está escrito de él? Porque como vuelvo a repetir, eso estaba escrito en el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 9. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que en él está escrito. Pero más hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Lo que el Señor Jesús está haciendo en este momento, en la noche, está Él también haciendo un juicio sobre Judas, que nosotros ya sabemos quién va a traicionar a Jesús. Pero todo esto está bajo el control de Dios, bajo el control de nuestro Señor Jesús. Si usted nota, en la primera parte, es Él quien determina el lugar donde se va a celebrar la Pascua. Como podemos ver en esta segunda parte, es Él el que está también sabiendo quién le va a traicionar. Pero eso hace que Él también pueda emitir un juicio sobre la persona quien va a traicionar. Y todo esto, el Señor Jesús tiene control de todos los hechos. Y eso sería en esta primera parte lo que llamaríamos antes de la interpretación
de la Pascua por nuestro Señor Jesús. Dos hechos importantes que nos alcanza. Nuestro Señor Jesús tiene el control de todas las cosas. Una vez más, nada se le escapa a Él. Aún cuando eran los hombres quienes querían matar a Jesús. Cuando eran los líderes religiosos, que vemos desde los capítulos anteriores, quienes querían entregar a Jesús a las autoridades religiosas o judiciales. Pero no es en la voluntad del hombre. No es en los planes que ellos puedan hacer. Es en el plan determinado por Dios. Entonces, eso, como una lección para nosotros, nos hace recordar de que es Él el que tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida, de todas las situaciones. Pero lógicamente, también aquí vemos que el que le traiciona es responsable de sus actos, igual como los líderes religiosos o políticos que van a ejecutar la muerte de nuestro Señor Jesús. Ellos también son responsables. Entonces, por lo tanto, aun cuando Él tiene el control de todas las cosas, los hombres son responsables de sus actos. Eso es lo que nosotros podemos ver como lección en esta primera parte, del versículo 12 al versículo 21, lo que son los hechos antes de la celebración de la Pascua. Ahora, hermanos, vamos a ver interpretación, lo que Jesús le da la interpretación de la Pascua. Eso está en el versículo 22 hasta el versículo 25. Jesús le da una nueva interpretación a la celebración de la Pascua. Jesús le da una nueva interpretación a la celebración de la Pascua. Conforme a la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento, la Pascua se celebraba una vez al año y era en el primer mes del comienzo del calendario judío. Y se celebraba en las casas y cada familia celebraba en su hogar con sus hijos o con los que vivían en casa la Pascua, que era en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque era el Señor quien quería hacerles recordar que Él un día, con una mano poderosa, liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo lo sacó de esa esclavitud en la noche? Y Él les dejó esta celebración de la Pascua para que ellos puedan recordar que ellos fueron librados un día de esa esclavitud. Y hermanos, de lo que dice en el libro de Éxodo, esta celebración, hermanos, está siempre el cabeza de familia, es el que explicaba cada parte de la cena que se celebraba en la noche de la Pascua. Explicaba del cordero asado, explicaba de la primera copa de vino, de la segunda copa de vino, de la tercera copa de vino, explicaba de las hierbas amargas, explicaba de los panes sin levadura. Él es la casa, es el que preguntaba al Padre y Él explicaba a todos cada símbolo de lo que estaba en la mesa. Y de esa manera se recordaba la mano poderosa de Dios al librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. En este caso, que podemos ver del versículo 22 al 25, es el Señor Jesús quien está dándole una nueva interpretación a la celebración de la Pascua. Y esa nueva interpretación, como podemos ver, empieza en el versículo 22 al versículo 25.
primera parte. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Y ahí empieza, esto es mi cuerpo. Y luego dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Entonces, y les dice, esto es mi sangre. Como puede ver, en el versículo 22 dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que nos habla, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesús, que es la ofrenda de su cuerpo como un sacrificio vivo que Él presenta y que va a suceder al terminar la Pascua. Ahí empieza todo el proceso y Él está presentando como un sacrificio vivo. Su cuerpo va a entregar por todos los hombres. Y eso es lo que nosotros podemos ver en esta primera parte. Por eso dice, mi cuerpo y mi sangre. Pero hermanos, esa palabra del versículo 24, esto es mi sangre, que quiere decir que su muerte no es solo los discípulos, dice su muerte, y les voy a leer, que es por muchos, su sangre es derramada por muchos, por eso dice allí que por muchos es derramada. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y eso está conforme a la palabra de Dios. Vamos a Isaías 53, versículo 12. En Isaías 53, allí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, dice allí, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá de pocos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ya en el profeta Isaías hablaba de este hecho que iba a suceder un día. Y Jesús está confirmando esta palabra diciendo que su sangre es derramada por muchos. Y dice ahí su sangre, habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Y eso podemos ver también en el mismo libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. El mismo Señor Jesús en 10:45, Él habla cuando este pasaje nos habla de la petición de Santiago y Juan. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Otra vez esa palabra, por muchos. Otra vez pudimos ver esto, que nuestro Señor Jesús lo dice. Lo dice el profeta, lo confirma nuestro Señor Jesús, lo está confirmando aquí en esta noche de la Pascua, pero también el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 5. Voy a leerle Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Ahí una vez más está hablando el pasaje de 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice ahí, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Está hablando Pablo del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros. Esa Pascua ya fue sacrificada
por nosotros. Es un hecho que está hablando en Pablo después de lo que había sucedido. Aquí lo que nos menciona en el Evangelio de Marcos. Entonces, como podemos ver, hermanos, Él derramó su vida por todos, como dice allí, hermano, por muchos. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Allí en Éxodo estamos viendo que se celebraba la Pascua comiendo el cordero y comiendo esta copa del vino, pero ahora él habla en una forma simbólica que es su sangre la que es derramada por muchos. Entonces, en primer lugar, su muerte es por muchos. La primera parte de la enseñanza es que su cuerpo es presentado como un sacrificio vivo para todos los hombres. En segundo lugar, su muerte es por muchos. Su sangre derramada en la cruz es por toda la humanidad. Por muchos es derramada su sangre. Lo que podemos ver también en este pasaje del versículo 24 es que dice, y le dijo, esto si hemos visto que es por muchos, pero ahí podemos ver, y le dicen en el versículo 24, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir de que ya no se sacrificarán cada año corderos que derramen su sangre sobre el altar, sino de que este es el único cordero en la cual su sangre es derramada. Por eso que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque es Él, en este nuevo pacto, el único que puede quitar el pecado del mundo. El Señor estableció un pacto en el Antiguo Testamento, y en ese pacto que estableció en Éxodo, capítulo 24, del versículo 3 al 8, en el monte de Sinaí, ese pacto, Él había rociado la sangre sobre el altar. Pero ahora ya no es esa sangre rociada sobre el altar, ahora es Él mismo derramando su sangre por cada uno de nosotros. Por eso podemos ver en Jeremías 31, del 31 al 34, Jeremías 31, del 31 al 34, dice allí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ya nos está hablando de ese nuevo pacto que Jeremías no menciona y Jesús confirma que hoy se da ese nuevo pacto. Y en Zacarías, capítulo 9, también dice allí, hablando de este nuevo pacto, 9:11, dice allí en Zacarías, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Lo que pasa que en el nuevo pacto Dios rescatará a su pueblo, lo sacará de la cisterna donde no hay agua, lo sacará del mundo del pecado, del mundo donde vive sin Cristo. Ese día que nos habla Zacarías
va a llegar muy pronto. Y el Señor Jesús está hablando de ese nuevo pacto. Si usted puede ver, el versículo 24 le dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo pacto, porque se estaba celebrando en este momento la Pascua, celebrando el pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte de Sinaí y ordenándole que celebren una vez al año. Pero ahora ya no va a ser ese pacto. Hoy es el nuevo pacto. Y este nuevo pacto está escrito dentro del corazón del hombre. Eso es, hermano, cuando uno conoce a Cristo, recibe a Cristo como su Salvador personal, es sellado por la sangre de Cristo Jesús. Y al ser sellado por la sangre de Cristo Jesús, usted y yo nos hacemos hijos de Dios. Usted y yo nos hacemos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y al ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, entramos en ese nuevo pacto por la sangre de nuestro Señor Jesús. Es Él quien ha derramado su sangre sobre nosotros. Y de esa manera Él carga con nuestros pecados y nos hace limpios por su sangre a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que esa sangre nueva trae perdón de Cordero, derrota a Satanás y nos libra y nos perdona de todo pecado. Tres cosas que suceden en este nuevo pacto. Tres cosas que suceden cuando uno entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la sangre derramada de Cristo en la cruz, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Número 2, la muerte es vencida. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. Nunca más la muerte eterna estará sobre nosotros. Mientras estemos aquí, no viene Jesús, podremos tener la muerte física, pero la muerte eterna ya no, porque somos hijos de Dios. Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna. Por lo tanto, usted y yo tenemos vida en Cristo Jesús. Tenemos vida en Cristo Jesús. Téngalo presente, esto, hermano, es lo que nosotros podemos ver. Y por último, versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Eso quiere decir, hermano, que Él va a volver por segunda vez. Y al volver por segunda vez, nosotros, de Dios, literalmente con Él viviendo para siempre. Y a esto es lo que nos habla, hermano, de ese reino de Dios, de la venida, de la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces, para resumir, hermanos, todo este mensaje de esta noche, la primera, ¿dónde se celebra la Pascua? Número 2, Él es el que sabe quién le va a traicionar y nosotros. Y también, hermanos, de que Él derrama su sangre por cada uno de nosotros. Eso es, hermanos, Cristo ha muerto por nuestros pecados. Cristo ha cargado en la cruz con nuestros dolores, con nuestras enfermedades. Cristo ha cargado con ese tiempo de dolor que viene sobre nosotros. Él ha cargado y Él está en medio nuestro. De eso debemos gozarnos, usted y yo, que entramos en este nuevo pacto, que estamos entrando por la obra de nuestro Padre Celestial al enviar a Jesucristo para que Él pueda cargar en la cruz con nuestros pecados. Y no solamente es eso, lo grandioso es que Él vuelve pronto. 25 nos habla de esa esperanza gloriosa que podemos ver nosotros en esta noche, hermano. Eso nos debe dar fortaleza, ánimo, renovando nuestra fe, confiando en el Señor cada día, siguiendo en el camino del Señor, sabiendo que ese reino que ya hemos visto hasta ahora es espiritual ahora, pero será un día físico y literal
donde estaremos con Él para siempre en ese cielo y tierra nueva. Pero ahora Él, en este momento, está celebrando la última Pascua, dándole ese nuevo sentido. Por eso es que nosotros como iglesia celebramos una vez al mes lo que es la cena del Señor. Pero ahora no lo estamos haciendo porque estamos virtualmente unidos, pero llegará ese momento en que lo celebraremos todos como una familia, dándole las gracias al Señor, porque Él entregó su vida por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Él, al participar del pan y al participar de la copa, recordamos la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz por nuestros pecados. Recordamos que Él un día cargó con todas nuestras maldades. Ya no hay más maldades sobre nosotros. Él cargó con todo esas obras de muerte que había sobre nosotros. Confiemos en el Señor, vivamos seguros en Él y sigamos adelante, hermanos. Gracias al Señor por su palabra y vamos a orar dándole las gracias al Señor por este momento tan especial que tenemos de poder participar de la palabra del Señor. Oremos, hermanos, dándole las gracias porque es el Señor el que nos invita siempre a participar de esa nueva Pascua, a participar de esa nueva cena del Señor una vez al mes, para recordar la obra gloriosa de Jesús en la cruz. Eso es el símbolo que Él nos dejó a nosotros, el símbolo para no olvidarnos, porque nuestra mente es frágil y se olvida de lo que Cristo hizo en la cruz. Y nos podemos desviar en otros temas que son importantes, pero lo más importante como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos, es recordar la cena del Señor. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Haced esto en memoria de mí. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el libro de Hechos, que la iglesia cada primer día de la semana participaba de esa comunión del Señor. ¿Por qué? Porque ellos adoraban de esa manera al Señor, recordando que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por su pecado, Cristo murió por mis pecados, Cristo entregó su vida por nosotros. Él venció a la muerte para nosotros tener vida eterna. Él resucitó para nosotros también un día, resucitar juntamente con Él cuando regrese. Y esta es la enseñanza, hermano, para seguir confiando en el Señor. Muchas bendiciones y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos das la plena seguridad de que tú has hecho tu obra gloriosa en la cruz. En este pasaje, tú estás enseñando a tus discípulos la interpretación nueva que le das a la celebración de la Pascua. Y nos enseñas a nosotros también, Señor, de que así, de esta manera, nosotros siempre debemos recordar la obra que tú has hecho en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Oro por cada uno de los hermanos, Señor, de la congregación, jóvenes, niños, adultos, padres de familia, personas mayores, por los que están teniendo problemas de salud, por los que están pasando con problemas familiares, problemas económicos, problemas, Señor, aún espirituales, Señor, en estos momentos difíciles que muchas veces pasamos, Señor, pues obra maravillosamente en la vida de cada uno de tus hijos y danos fortaleza espiritual, Señor, para seguir adelante. Gracias te damos, Padre. Oramos por una vez más por todos tus hijos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar en esta noche compartiendo tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Padre. La gloria sea para ti, Señor. Dios nuestro, todopoderoso. La sangre de Cristo tiene poder y esa sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Y no tememos a la muerte, no tememos, Señor,
a lo que el enemigo pueda hacer contra nosotros, porque tu presencia está en medio nuestro, Señor, porque tú nos estás acompañando en todo momento, Padre Celestial. Tú has venido para restaurar nuestra vida, tú has venido para levantar al caído, Señor, tú has venido para traer sanidad sobre los enfermos, para traer buena salud sobre los que están pasando momentos difíciles, Padre. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y a ti te adoramos y a ti te alabamos, Padre. Por eso oramos, Señor, para que tú puedas seguir bendiciendo a cada familia que está escuchando tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. Oh, Señor, Dios nuestro Todopoderoso. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas bendiciones y por permitirnos entrar en sus hogares y poder escuchar la palabra del Señor, hermanos. Y continuaremos con este Evangelio de Marcos, que ya estamos en la última parte, pero gracias al Señor por su presencia y su participación. Muchas bendiciones en el nombre del Señor.